Mi nombre es Carlos Esteves y hoy estamos saliendo en vivo a través de YouTube y Facebook, a través de la magia del Internet, con la colaboración de cubanos por el mundo. El programa de hoy atiende a los acontecimientos del fin de semana, donde arrestaron al opositor cubano Eliezer Ávila, presidente del movimiento político Somos Más. Entonces, aprovechando, antes de continuar con la introducción a los demás panelistas, por llamarlos de alguna forma, me gustaría aprovechar que tenemos a Eliezer en la línea desde Cuba y preguntarle, Eliezer, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, bien rapidito, nos gustaría, por favor, que nos contaras, que nos hicieras una síntesis sobre lo que ha ocurrido durante estos últimos días, donde fuiste arrestado, donde primero te decomisan algunos artículos privados, un laptop en el aeropuerto de Cuba, donde protestas, y luego intervienen en tu casa, se llevan algunas pertenencias y a ti te llevan detenido y te instruyen de cargos. Nos gustaría que nos dijeras, brevemente, tu experiencia, y nosotros vamos a estar ahondando sobre el asunto más adelante. Sí, bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Lo primero es que esto es una ola de sucesos que vienen ocurriendo contra varias personas y varias organizaciones en los últimos meses. En el caso particular del movimiento Somos Más, ya le sucedió a Alexei Gámez Alonso en Abu Grande, Matanzas, a Indiana Hernández, también la despojaron de todo lo que traía encima, sin que se haya dado ningún tipo de respuesta a todas las reclamaciones legales que se han hecho en ese sentido. En el día 6, yo iba entrando desde el intercambio con la sociedad civil colombiana en el marco del acuerdo de paz, que por cierto se tomaron aquí en Cuba, y lo primero fui privado por más de 7 horas de poder entrar a mi país. No nos permitían hacer el chequeo de inmigración. Luego, ya en la aduana, en un registro discriminatorio y excesivo, me ocuparon la laptop. Allí yo decido permanecer en el aeropuerto hasta que me la devuelvan, porque en teoría era para que los peritos o un laboratorio la revisaran o algo así. Pero nada de esto sucede. Lo que sucede es que cuando venimos a la casa esa noche a comer, a hacerle comida a las perritas, a recuperarme también del inmenso dolor que ya 2 días de pie tenía la columna, pues aprovechamos al otro día bien temprano y hacer un registro con una cantidad exagerada de policía, de agentes de la seguridad del Estado, evidentemente tratando de marcar una imagen en el barrio, en la comunidad. Llegan con una orden, una teniente coronel que se llama Kenia, una orden que dice que están buscando objetos de cómputos, pero el 90% de lo que se llevan no son precisamente objetos de cómputo, aunque también se llevaron absolutamente todo lo electrónico que había en la casa de esta naturaleza, inclusive todos sus cables, cargadores, memoria, cámaras de fotos, de video, 4 laptops, tanto lo mío como lo de mi esposa, todos lo llevaron. Y una vez en la unidad de la policía, después de estuvieron desde la mañana hasta la noche para poder documentar todo lo que se llevaron, que eran 8 sacas llenas, y me dicen que estoy acusado de un delito de receptación. Entonces, bueno, me dicen que tengo que pagar una fianza, que la tiene que pagar mi esposa, y así como logro regresar a la casa. Y que hoy lunes, cuando fuéramos a la policía de nuevo a formalizar el asunto de la fianza, se nos entregarían los documentos como el acta de ocupación y otra cosa. Resulta que hoy no había nadie allí de la seguridad del Estado, no me entregaron ningún documento. Al día de hoy yo no tengo ninguna constancia legal de todo esto que ha sucedido, ni de las cientos o miles de cosas que extrajeron de nuestro hogar, y me encuentro esperando que el fiscal decida, en este caso, qué es lo que van a hacer. Yo no sé quién es el fiscal, yo no sé realmente quién es el instructor que lleva mi caso, no tengo ningún tipo de información al respecto. Mucha gente ha hecho notar que como en un caso de
receptación, que lo lleva generalmente el DTI o la policía normal, que tiene que ver la seguridad del Estado con un caso de receptación. Evidentemente, queda clara la naturaleza política de estos actos, pero quiero hacer énfasis en que en este minuto me está sucediendo a mí, es grave, es terrible, no lo vamos a dejar pasar por alto, pero es algo que se viene aplicando sistemáticamente a muchas personas y que no existe una reacción internacional, no hay una cobertura de prensa internacional, no hay ningún tipo de reacción parecida, que ya el mundo y que ya incluso en Cuba la gente se ha acostumbrado a tales actos terribles, de manera que alguien ya lo ve como normal, cosa que a nosotros no nos va a suceder. Este tiene que ser el último acto de vandalismo de la seguridad del Estado, porque si no lo que estamos haciendo es allanándole el camino para que lo apliquen inescrupulosamente contra cualquiera en el futuro, pensada integrar alguna de nuestras organizaciones. Eliezer, y me gustaría preguntarte, en el último arresto, ¿fuiste abusado verbal o físicamente de alguna forma? Bueno, ellos tratan de físicamente no abusarte, porque acuérdate que precisamente el error de todas las dictaduras anteriores ha sido practicar la tortura física, porque evidentemente te marca mucho más en tu familia, en tu madre, en todo ese tipo de cosas, y ellos tratan de utilizar mucho más la tortura psicológica. Psicológicamente, imagínate, un cuarto muy pequeño, caluroso, a veces 7, a veces 10 personas, increpándote, diciendo falsedades, uno a veces logra mantener la calma, a veces no tanto, pero evidentemente esto clasifica y está documentado así en las Naciones Unidas como tortura, así como toda esta privación arbitraria de tu vida, de tus recuerdos personales, de todos aquellos momentos que han rodeado tu vida por años. Ahí se disparan cosas que yo las tengo desde las regalo de mi padre, de cosas de que yo era pequeño. Entonces, todo esto evidentemente clasifica también como tortura psicológica. Y quería hacer notar que desde el primer día que yo permanecí en el aeropuerto por el asunto de la doctor, está preso Jerry Olazabal Andrade, que es uno de los muchachos del movimiento que me acompañó en aquella protesta en el aeropuerto, y que al día de hoy todavía no sabemos con claridad cuál va a ser el futuro de estos muchachos. También está preso desde el día que entramos en el aeropuerto el papá de Carlos Amel Oliva, o sea, Carlos Oliva, de Santiago de Cuba, del cual tampoco su familia ha podido tener, o sea, ningún contacto. Entonces, o sea, es un proceso realmente amplio y que abarca a varias personas. Bueno, Eliezer, y justamente el motivo de este programa es darle cobertura a los que opositores como tú dentro de la isla y las personas comunes de a pie pueden hacer herramientas legales con las cuales se pueden cubrir para estas arbitrariedades. Me gustaría agradecerte, gracias por estar con nosotros también estamos contigo y te apoyamos en las cosas que haces, y pues nada, vamos a continuar dándole seguimiento y apoyándote en todo lo que podamos. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Hasta luego. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Entonces, bueno, ahora sí, me gustaría primeramente darle la bienvenida a Daniel Lugo, miembro además del movimiento político Somos Más. Bienvenido, ¿cómo estás hoy? Gracias. Saludos. Y nos encontramos también conversando con los abogados Ricardo Martínez Cid y también Santiago Alpizar. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, gracias, mi amor, gracias. Bueno, pues nada, ya lo escucharon, tuvimos un poco de dificultades con el sonido, pero entre lo que podemos escuchar y lo que hemos visto en los últimos días, me gustaría comenzar diciéndole que esto que ocurrió en el aeropuerto internacional José Martí, terminal 3 con Eliezer denuncia que le retiraron su laptop, como también se lo retiraron a todas las personas que venían en el vuelo. No sé qué herramienta legal habrá utilizado la aduana de Cuba para retirar estos artículos. Eliezer protesta ese mismo día en el aeropuerto, donde es detenido y luego de su detención es liberado nuevamente, regresa al aeropuerto con un grupo de jóvenes de Somos Más. Esto fue el día 7, me faltó decirle que el día 6 fue su llegada
a Cuba, donde él estaba viniendo. Era, por acá lo tengo escrito, perdón, él estaba siendo observador sobre la desmovilización de las milicias colombianas, y él estaba siendo partícipe junto con un grupo de la sociedad civil colombiana de esto mismo que estaba ocurriendo. Entonces nada, ahí te la por donde cortar. Bueno, mira, ya voy a tomar entonces yo la palabra. Lo que pasa es que la pregunta legal que tú decías, ¿cuál era el fundamento legal que tiene la aduana de Cuba para hacer un registro de este tipo? Yo creo que en todos los países del mundo los funcionarios de aduana tienen la facultad, dependiendo de lo que sea la ley, de hacer inspecciones a la entrada al país de cualquiera de sus ciudadanos o extranjeros, estarían revisando la posibilidad de traer contrabando al país. Esa es la base fundamental, la causa probable por la cual él fue inspeccionado en aduana y entonces ocupaba el lab, esta computadora o cualquier otro bien personal. Ahora, la legitimidad o no de esa acción legal es lo que se debe estar discutiendo, y yo me imagino que Eliezer lo que haya protestado porque consideró que había sido injusto e inequitativo el trato que le estaba haciendo en la aduana. Además de eso, tenía el derecho y la obligación, tiene también la aduana, en primer lugar, de entregarle un documento razonado por el cual le hicieron el registro con una disposición o listado de los bienes que se le ocuparon, para que él en el momento oportuno pueda presentar los descargos a ese acto de decomiso, que puede ser, como estábamos diciendo, no solo ilegítimo, sino también, después de analizar el caso, resulta ser ilegal. Para eso él tiene el procedimiento administrativo que la aduana establezca, pero además, y más importante, Eliezer tiene la oportunidad de presentar un procedimiento de amparo en el Tribunal Municipal del lugar donde ocurrieron los hechos, que me imagino sea en la terminal de Rancho Boyero, está en el municipio de Santiago de Las Vegas, en la ciudad de Habana, y presentar ante el Tribunal Municipal el procedimiento de amparo para que sea el tribunal quien decida si la ocupación de esos bienes fue legítima o no, basado en los fundamentos de descargo que pueda hacer Eliezer y que dé también el gobierno. No sé si usted quiere añadir algo, Ricardo. A mí lo que me da mucho la atención es que hace años salieron ya estudios de universidades americanas de los tipos de actividades que estaban permitidos, por ejemplo, en la China roja, y comentaban de que en la China había una libertad de expresión siempre y cuando no se congregaran más de 3 personas. Que usted podía publicar en los medios, usted podía subir al web, usted podía básicamente expresarse libremente, siempre y cuando usted no convocara a su casa una reunión de más de 3 personas. En cuanto había una convocatoria para un número de personas, aunque fuese con un motivo social, se aparecía los efectivos de la seguridad y averiguaban de qué se trataba y trataban de dispersar los grupos. Evidentemente al gobierno no le conviene que haya este intercambio constante con el exterior, y le convendría que lo que queda de la disidencia en Cuba, dejarla ciega y muda. Entonces es muy importante de tratar de mantener nosotros la denuncia fuera del país. Y en eso yo insisto que hay pocos ilimitados procedimientos legales que están disponibles para la población en Cuba para defenderse de las arbitrariedades del gobierno de Cuba y de sus instituciones, ya sean estas civiles o militares, y hay que aprovecharla. Siempre hay que considerar, y lo decimos aquí porque es muy cómodo desde el exilio ofrecerle un consejo legal que no lleve consigo la advertencia de que todo esto tiene un riesgo, sobre todo cuando se está enfrentando a un gobierno que no respeta sus propias leyes. Pero siempre es preciso que contraten a un abogado en ejercicio, que trabaje en el bufete colectivo. Los abogados que están en ejercicio en Cuba y que trabajan en el bufete colectivo están obligados por el decreto ley 81 que rige la función de los abogados en Cuba a prestar servicio a cualquier miembro de la sociedad cubana, independientemente del credo, de la religión o de la posición política que tengan, siempre y cuando tengan un caso justiciable. Y siempre que aparece una ocupación de bienes de la manera y una desposesión de la forma que se ha descrito aquí por la Eliezer, hay razones justificables para la intervención de un abogado en representación, en nombre y en representación de la persona que se siente afectada, en este caso es Eliezer. Y yo insisto que los abogados a los que se contrate se les debe pedir, porque los dueños siempre de los casos son los clientes, no son los abogados. Los abogados deciden cuál es el mejor procedimiento, pero si los clientes desean hacer algo que es legal,
yo creo que el abogado está obligado a cumplimentar el deseo de su cliente siempre y cuando esté dentro del procedimiento y sea lo más razonable hacer. Yo creo que aquí es razonable no solo hacer una denuncia en la policía, sino además también ante la fiscalía. La policía, los disidentes en Cuba y los opositores, mejor no vayan a la policía a ofrecer denuncias en contra de del propio cuerpo policial. Pero la ley de procedimiento penal en el artículo 116 dice que las denuncias se pueden hacer orales y por escrito. Obviamente las denuncias siempre deben ser por escrito ante los tribunales y la fiscalía. La fiscalía es el órgano que en Cuba vela por el cumplimiento de la legalidad, porque las leyes se cumplan, porque se cumplan los requisitos y formalidades que la ley determina. Bueno, pues si eso es lo que dice la ley, usted tiene la posibilidad, en este caso Eliezer, de hacer una denuncia contra la ocupación ilegal, contra la ocupación legal de esos bienes, que constituye un delito contra la propiedad y los bienes individuales, la libertad personal. Eso es un delito previsto y sancionado en el Código Penal cubano, y él tiene que hacer la denuncia, y es obligación de la Fiscalía darle una respuesta a él en 10 días. Además de eso, tiene derecho, de acuerdo a lo que establece el artículo 401 de la Ley de Procedimiento Civil. Hablé del procedimiento penal, ahora estoy hablando del procedimiento civil, que son dos cosas distintas y dos alternativas posibles, para que vaya ante el tribunal del municipio donde ocurre el acto de despojo y presente ahí, con la representación de un abogado, un proceso de amparo. Esas son las dos alternativas que tiene y son perfectamente posibles. Es más, les recuerdo que la ley en Cuba obliga a toda persona a denunciar los delitos que vea. La ley dice que el que no cumpla con el debido deber, el deber de denunciar, puede ser objeto a su vez de una sanción penal. Luego entonces a él le asiste el derecho penal de denunciar el hecho delictivo que él cree que se cometió en contra de él. No hay que decir, los hechos delictivos se denuncian cuando se cree que se están cometiendo, no es cuando uno tiene que probar que se cometieron. La probatoria le corresponde al organismo investigativo que es del Estado, en este caso la Fiscalía. Repito, hagan las denuncias por escrito a la Fiscalía y a los tribunales, que son los que tienen que velar. Ahí hay abogados que tienen por obligación ética investigar si hubo violaciones o no de los requisitos y formalidades de la ley. Hablo de requisitos y formalidades porque son dos cosas completamente distintas. No sé si mi colega Ricardo quiere añadir sobre el tema. Al margen, Santiago, con la experiencia que tiene como profesor de Derecho, se concentra en lo que es el derecho penal en Cuba y el requisito legal que pueda haber para hacer valer los derechos de las víctimas de la represión en Cuba. Ahora, desde fuera, en realidad, la única limitación que tenemos es que nos falte la vergüenza, porque al tener a nuestras manos en realidad un flujo constante de capital, un flujo constante de visitas a la isla y un intercambio en el cual el gobierno se nutre de esas divisas y de esos fondos, sería muy sencillo si se toma conciencia del momento que estamos pasando y se da algún apoyo a las personas que están dentro resistiendo, de alguna manera que pueda tener una incidencia edificante en lo que es el flujo de caja del gobierno. Ideas puede haber muchas. Por ejemplo, una idea puede ser que organizar un día al mes o 2 días al mes el hecho de que no se visita Cuba esos días o no se manden remesas esos días, y de esa forma pues hacerle saber al gobierno de que hay un costo real, no solo jurídico, a los abusos que están perpetuando, y manejar eso de una forma que puedan ellos llegar a sentir de que se va organizando fuera, al saber la persona que algo puede hacer que no le cueste la vida, que no tenga que comprometer el futuro de sus hijos, en apoyo a aquellos que lo están haciendo en nombre de todo, pues sería muy sencillo, creo que de muchas maneras, tratar de poner algún tipo de presión económica para que se vea que hay una resistencia no solo dentro de Cuba al costo enorme que llevan ellos, sino una resistencia fuera al costo nulo que sería en vez de viajar el martes o los miércoles, y nos vamos por ejemplo los viernes o nos vamos los martes. Es decir, yo creo que en este caso lo que es la diáspora, el cubano fuera, el cubano que se sienta cubano y le duela y se siente impotente ante el abuso de estos señores con estas personas y la impunidad con que han operado en los últimos 60 años, es hora de que algo se les pase una cuenta, aunque sea modesta, y por ahí empezar a tomar conciencia a la gente fuera que hay muchas cosas que se pueden hacer, que lo que falta es el compromiso y la ganas de hacerlas. Mira, tan sencillo como escribir a todas las legaciones cubanas en el exterior, y este es un programa que están viendo todos los cubanos en el mundo.
una protesta a través de sus cuentas electrónicas de email. Todos en los consulados cubanos exteriores tienen un email, todo para que sea en contacto con ellos. Utilicen eso entonces email para hacer la protesta debida de las violaciones que se cometen. En este caso pueden ser a favor de la convocatoria que está haciendo este muchacho Eliezer Ávila, de que su detención y acusación ha sido totalmente espuria por las razones que él está explicando y las que yo creo, porque fíjese, él está diciendo que lo están acusando de un delito de receptación. El delito de receptación, ¿por qué él está siendo acusado? Disculpe, Sí. si me permite, antes de llegar a esa parte, porque nos habíamos quedado primero en la parte de la aduana, lo que había ocurrido en la aduana, y eso fue intencionalmente. Quería primero pasar por la primera parte, entonces luego llegar a la segunda parte, y entonces para tener también al tanto a las personas que nos están viendo, y decirles que luego que esto ocurre, que él va con un grupo de jóvenes activistas del movimiento Somos Más a exigir sus pertenencias al aeropuerto. Él es arrestado y bueno, pues luego es liberado, regresa a su casa, y una vez en su casa, a él a las 5:45, esto fue el día 8, esto fue el sábado pasado, a las 5:45 de la mañana, las fuerzas de la seguridad del Estado irrumpen en su casa, buscando, como él mismo expresó anteriormente, artículos de cómputo, y bueno, pues se llevaron un sinnúmero de cosas, libros, tazas, plumas, pegatinas, entre otras cosas más. Él es arrestado, lo tienen en paradero desconocido. Su esposa y familiares cercanos no sabían dónde se encontraba Eliezer hasta ese momento, hasta que, como él luego dice, lo instruyen de cargos, que es la parte que quería llegar, donde los cargos que le instruyen son enriquecimiento ilícito y receptación. Entonces nos gustaría que sobre todo la segunda, receptación, ¿qué significa? El delito de receptación, yo no estoy muy claro del enriquecimiento ilícito, porque creo que eso se ha desmentido después, se ha aclarado después. A él lo están acusando de un delito de receptación, y es que le están cuestionando la legitimidad de la procedencia de los artículos que le están ocupando. El artículo, lo voy a leer muy sencillo, el artículo 338 del Código Penal cubano dice: el que sin haber tenido participación alguna en el delito oculte en interés propio, cambie o adquiera bienes que por las personas que los presenten o la ocasión o circunstancias de la enajenación evidencien o hagan suponer racionalmente que proceden de un delito. Y entonces dice que la sanción, bueno, puede ser de varias, de acuerdo a la categoría y cuantía del ocupado. Pero fíjense, lo que están diciendo es que racionalmente el individuo que está siendo acusado de receptación tendría que pensar que lo que a él le están dando o ha recibido o comprado es mal habido. Es decir, a Eliezer le ocupan un libro, creo que se lo donó de su propio autor, se lo regaló su propio autor, entre otros que hoy creo oír mencionar a Carlos Alberto Montaner. Le regalaron una serie de cosas, y por supuesto nada de lo que él adquirió fue comprado, o sea, no hubo enajenación. Todo tiene que preverse por la procedencia de las personas que se lo dieron, que son todos bienes legítimos. Y entonces me parece que va a haber aquí, va a ser un poco difícil, aunque no lo creo, porque ellos hacen lo que les da la gana ya, establecer dentro de la culpabilidad de Eliezer, diciendo que por la procedencia de esos bienes se tienen que presumir ilegítimos, cuando en realidad es todo lo contrario, porque él tiene a su favor la presunción de la inocencia, y además el soporte de la prueba de sus testimonios y de los que pudieran brindar, digamos, personalidades como la de Carlos Alberto Montaner o cualquier otro autor que le haya regalado a Eliezer un libro. Y yo no creo que la procedencia de un libro, por muy ilegítima que sea, debe constituir lo suficiente para que sea considerado a la categoría de un delito. Santiago, respecto a eso quiero relatar algo, ¿no? Yo soy coordinador del Club Florida aquí en Estados Unidos, uno de los clubes que servimos de apoyo a lo que es el movimiento dentro de Cuba. Hay muchos testigos, precisamente de eso que estaba hablando, de cosas que nosotros mismos, y no es que lo fuimos incluso a veces a comprar a la tienda, sino computadoras que nos sobraban a nosotros, computadoras, o sea... Perfecto, mira, yo tengo entendido que a él le dieron estuvieron como 5 horas
relacionando una serie de bienes Ajá. que dice que son de procedencia ilegítima. Entonces, lo que él tiene el derecho, de acuerdo a lo que establece el artículo 220, si mal no recuerdo, de la Ley de Procedimiento Penal, a recibir una copia de esa acta de ocupación. Él dijo hace un rato que había una oficial de la policía que no le han dado el acta de ocupación. No, pero se la tienen que dar porque ¿Y qué sucede si no se la dan? no, es que se la tienen que dar, porque ese es parte del requerimiento que la ley exige. Por eso hay que buscarse un abogado y hacer la denuncia debida a la fiscalía. Si no se la dan, se está incumpliendo con lo que dije ahorita, algunas de las formalidades que la ley exige. La ley exige que tienen que entregarle un acta de ocupación con todo el listado de las cosas. Si no de las cosas que le ocuparon, si no se la dan, entonces ¿quién es el que está en Cuba obligado por velar por el cumplimiento de sus propias leyes? El fiscal. Entonces, si el fiscal tampoco va a obligar a la policía política y a la policía que le entreguen a Eliezer, que está siendo acusado de algo y no puede defenderse, porque la única forma de defenderse de un delito de receptación es sabiendo que cuál es la lista de bienes que ellos dicen que es ilegal. Claro. Entonces, la única forma que tienen para defenderse y ofrecer descargo es teniendo a su mano esa lista. Y esa lista se la tienen que entregar, y sobre todo por eso yo hago la exigencia de que tiene que hacer el pedido a la fiscalía a través de una queja y denuncia, y también a través de su defensa con un abogado del bufete colectivo que se dedique a asuntos penales de ser posible. Algunas de las cosas que se publicaron en el blog de Somos Más, o sea, son 17 páginas de la lista de Bueno, cosas si hay 17 páginas de artículos y hay 178 regalos que le han hecho por 178 personas distintas, lo que hay que hacer es que esas 178 personas ofrezcan claro, una declaración jurada de que en ocasión tal de la visita de Eliezer a Miami, o donde haya sido, le regaló lo que ellos dicen que es ilegal. La declaración jurada tiene que ser por escrito. Obviamente, si no, no es una declaración jurada. Correcto. Y eso lo podemos hacer nosotros aquí y le Y sirve hacer, allá. yo no sé si la van a hacer valer en Cuba, pero lo que es, Pero sí, es lo legal, es lo que es el sucedió. procedimiento, y Ricardo Lo más puede que se- abundar en eso. Lo más que se puede aquí hacer es elevar a escritura pública ante notario civil una lista de las propiedades que ustedes les han entregado a ellos, sobre todo antes que las reparten entre sus amigos y tengan ellos también el problema de recepción de esos bienes más versados a su haber. Claro. Claro, Porque claro, ese es el claro. próximo paso, hay que seguir el cuerpo del delito, que teóricamente son esos bienes. Si son de él y se lo entregan a otra persona esa computadora, pues la que está cometiendo un delito es la persona que lo recibe. Por eso es importante, que es lo que yo repetí ahorita, gracias, y es que en Cuba, recuérdese, el que ve o cree haber visto la comisión de un delito está obligado a denunciarlo. O sea, Eliezer está obligado a denunciar el acto ilegítimo que se haga en contra de él, aunque después se determine que no lo sea, pero él va a la fiscalía y dice: mire, yo creo que por la razón, estos motivos que yo estoy expresando aquí, y él los tendrá bien por escrito, yo creo que se cometió en mí un acto delictivo. ¿Cuál? Por ejemplo, puede ser registro ilegal. ¿Por qué es ilegal el registro que le hicieron? Bueno, porque número uno, no le entregaron el acto de ocupación que dice es obligación de hacer cuando se pide en el artículo 220 de la Ley de Procedimiento Penal. Puede ser ilegal porque a lo mejor esa acta de registro no estaba autorizada por el fiscal. Puede ser ilegal porque a lo mejor no se utilizaron dos testigos próximos, como testigos, dos vecinos próximos a donde vive Eliezer. Es ilegal porque a lo mejor el acta de ocupación no dice cuál es el objeto y propósito de la ocupación, y a lo mejor se fueron, si eran objetos de cómputo y se llevaron un libro, ahí mismo está la Se ilegalidad. llevaron tazas a tomar leche. Si se llevaron tazas Se de las tomar, regalamos un nosotros. momentico, si se llevaron una taza, pero vamos al punto, si se llevaron una taza de tomar leche y el objeto y propósito del registro decía ocupar objeto de cómputo, yo creo que con una taza de tomar leche no se computa nada. Y entonces ahí estamos demostrando de que efectivamente el registro fue ilegal. A lo que hay es que defenderse con las propias armas, con las armas que hay posible, las armas legales que están a disposición del público en general en Cuba. Y hay una desinformación absoluta en la población de cuáles son sus derechos. Y hay que saber que hay una ley de procedimiento, que la cumplan o no, es otra cosa, que hay una ley de procedimiento civil, hay una ley de procedimiento penal, hay un código penal, hay un código civil que regula conductas y maneras de comportamiento que deben seguirse en cada acto jurídico que se haga en Cuba. Santiago, ¿qué peso legal tiene esta acusación frente a la decisión de Eliezer a postularse como... Muy buena pregunta, me alegro que haya hecho esa pregunta. Bueno, mira, la ley electoral cubana, creo, en el artículo 7, dice
habla de dos tipos de sufragio. El sufragio activo, que es el derecho a ejercer el voto, y el sufragio pasivo, en este caso el derecho a ser elegido, que es lo que quiere Eliezer, que en el caso de él se produzca, ser elegido como delegado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. No, discúlpame, déjame aclarar eso. Como no delegado a la Asamblea, perdón, a la circunscripción, porque son elecciones municipales. Ok, a las elecciones municipales, ser el simple delegado del barrio ante la Asamblea Municipal. Eso no tiene ninguna... Correcto, que no tiene ningún tipo de relevancia. Bueno, dice el artículo 7, artículo 7 de la ley electoral cubana, que están incapacitados para ejercer el derecho de sufragio activo las personas que estuvieran comprendidas en los casos siguientes. Entonces dice, están los incapacitados mentales, dice aquí, que los sancionados a privación de libertad, aun cuando se encuentren disfrutando de libertad condicional, licencia extrapenal o gozando de paz. Los que se encuentren cumpliendo una sanción subsidiaria de la privación de libertad y los que hayan sido sancionados a privación de sus derechos políticos durante el tiempo establecido por los tribunales como sanción accesoria a partir del cumplimiento de una sanción principal. Ahora, el sufragio pasivo, que es lo que requiere Eliezer, en este caso, dice que tienen derecho a ser elegidos todos los cubanos, hombres y mujeres, incluidos los miembros de los institutos armados, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos, sean residentes permanentes en el país por un periodo no menor de 5 años antes de las elecciones y no se encuentre comprendido en las elecciones previstas en la Constitución y la ley. También dice que están inhabilitados para ejercer su cargo público electivo y en consecuencia no serán elegibles los ciudadanos que estén incapacitados de ejercer el derecho a sufragio activo conforme al artículo 7 de la ley. ¿Qué es lo que a Eliezer no lo han sancionado a privación de libertad? Ni lo van a sancionar a privación de libertad con los hechos que están presentes, porque él es primario, si acaso, en la comisión de delito. El delito este no tiene ningún tipo de importancia o relevancia social en el sentido de su peligrosidad, y por tanto Eliezer puede ser perfectamente, en mi opinión, ser elegido en las elecciones que vienen por consiguiente y en las que él quiera participar. Me gustaría también preguntarle, usted había mencionado ahorita, a ver si lo entendí bien, que cuando él presenta la queja en la fiscalía tiene un máximo de 10 días para responderla. Un momento, yo no dije queja, dije denuncia. Denuncia, claro. Denuncia es una cosa, sí, y queja es otra, pero no, es muy importante que se haga la distinción. El artículo 116 de la Ley de Procedimiento Penal autoriza hacer las denuncias ante la fiscalía y los tribunales, y se puede hacer oral y escrita. Cuando se hace una denuncia, así debe ser escrito, estoy denunciando la posible comisión de un acto delictivo de esta forma, de esta manera. Tiene que escribir, por supuesto, el objeto, quién fue el hecho delictivo, las personas que participaron, ¿okay? Y la descripción de lo que él cree que fue un acto delictivo. Esos son los básicos, los elementos básicos de una denuncia. La fiscalía o el tribunal o la policía, repito, la policía es baladín, nunca vayan ahí. El tribunal o la fiscalía tienen obligación, de acuerdo a lo que establece el propio artículo 116, a responder por escrito razonadamente si van a proceder con la denuncia o no. Eso es lo que dice la ley. Yo estoy aduciendo lo que dice la ley, y precisamente digo lo que dice la ley porque es la fiscalía, de acuerdo a la ley de organismos del Estado, quien en Cuba tiene que velar por el cumplimiento de las leyes. O sea, si usted va entonces a la fiscal y le puede decir, y esto es la distinción entre queja y denuncia, usted puede ir a la fiscal y decir, yo me voy a quejar a usted, señor fiscal, no es una denuncia, es una queja de que se ha violado la ley de esta u otra manera, y puede ser cualquier tipo de ley, o yo creo que se ha cometido un acto ilegítimo en contra de mi persona porque se hizo esto o aquello que yo creo que es ilegal. Pero cuando se hace una queja, el término de respuesta de la fiscalía cambia, y ellos, de acuerdo, ahora no recuerdo cuál es el articulado, tienen hasta 60 días para responder. Pero si usted cree que se ha cometido contra usted un delito, y hay muchos en Cuba, delito contra un registro ilegal, un acto en contra de su propiedad, un acto en contra de sus derechos individuales, a derechos de culto y religión, usted pronuncia, en vez de una queja, una denuncia, para que inmediatamente, en el término 10 días, usted tenga una respuesta si su denuncia procede o no. Me gustaría también preguntarle, bueno, usted dijo ahorita que siempre es importante que la denuncia sea hecha por escrito. Claro, y con acuse de recibo.
Eso es lo que le quería preguntar. La persona también debe recibir, o sea, la fiscalía debe entregarle Está obligada a hacerlo. una copia de la... Está obligada a hacerlo. Usted vaya con la original y copia y le ponen en la copia el cuño de recepción y si es posible pregunta el nombre, el teléfono y recuérdese la inscripción física de la persona Sí. a quien le entregó la denuncia. Al principio usted había mencionado que la aduana tenía el derecho, si pensaba, si había la duda razonable, digamos, de... No duda razonable, por causa probable. Bueno, el término lo estoy usando yo, no soy abogado. Ujú. Digamos de que una computadora pueda ser utilizada para cualquier tipo de asunto, guardar drogas, terrorismo. Yo entiendo que cualquier país del mundo tenga el derecho, se reserve Claro. el derecho a confiscar o retener algún artículo. En este caso, la denuncia es porque a todas las personas del vuelo le retuvieron o le decomisaron, no sé exactamente en qué ha parado ese asunto, sus computadoras. Todos tienen el derecho, De independientemente. un avión completo. La aduana número 1 tiene posiblemente el derecho a hacerlo. Sí. Digo yo, si tienen causa probable para creer de que dentro de ese grupo de gente o todo haya algún tipo haya cometido algún tipo de acto ilegítimo Sí. que pueda afectar la soberanía o las leyes de Cuba, sencillamente. Todos los países del mundo establecen un derecho de inspección a la entrada del país. Eso está más que claro. Y incluso en los Estados Unidos está constitucionalmente Claro. respaldado. Ahora, lo que todo el mundo tiene que recibir es razonadamente una respuesta de por qué a ti individualmente Sí. te ocuparon y te van a decomisar ese laptop. Y eso obviamente tiene que estar por escrito y tú tienes además el derecho como afectado de ir en contra de esa resolución administrativa para hacer los descargos posibles y que un organismo independiente, que puede ser el organismo superior de aduana, determine si tú tienes derecho o no a que te restituyan los bienes que fueron ocupados. Además de eso, insisto, fuera de cualquiera del procedimiento administrativo que sea, si tú estás siendo desposeído en un acto administrativo que puede ser ilegítimo, tú tienes el derecho a solicitar del tribunal el amparo en la posesión de tus cosas, de acuerdo a lo que establece el artículo 401 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral en Cuba, para lo cual usted necesita la representación letrada de un abogado del bufete colectivo que está obligado a hacerlo en su nombre y de representación, de acuerdo a lo que dice el decreto ley 81 que rige la actividad de los abogados en Cuba. Según el reporte, Eliezer, Inmigración lo tiene detenido este mismo día, o lo tiene no detenido, sino no le da acceso a entrada al país. Basado en que en la computadora, en el sistema, aparecía un cartel que decía interés de enfrentamiento. Le pueden negar a un cubano en Cuba la entrada a su propio país, residente en Cuba. Bueno, eso es mucho más difícil. Yo creo que si el cubano es... ¿O era un asunto para crear conflicto? No, yo creo que mira, a nadie le está denegado el derecho de entrar a su propio país cuando tiene a cumplir con todas las formalidades de su regreso. Y yo creo que Eliezer, si es residente de Cuba, bueno, pues tiene que dejarlo entrar y inmediatamente, si cree que ha cometido la comisión de un acto delictivo o de alguna razón, pueden detenerlo. Pueden detenerlo indefinidamente, pueden hacer con él lo que quieran, pero dejarlo entrar es casi una obligación impostecable. ¿Y no hay para dónde ir? Claro, no tiene para dónde ir. No tiene para otro lugar. Se quedarían entonces como un limbo en el aeropuerto. No sé si tú tienes algo que decir respecto a esto, Ricardo. La verdad que no. Okay. Yo creo que sí, que ese es el derecho que tiene. No sé, ¿alguna otra pregunta, por favor? Yo quiero resaltar un momento el trasfondo político que tiene toda esta situación. Eliezer y el Movimiento Somos Más forman parte de la plataforma Por Otro 18, que tienen la intención de ir desde la ley a la ley para impulsar un cambio en lo que es la ley electoral y poder abrir un camino que sirva a los demás grupos opositores y a todas las personas y a todos esos grupos que quieran primero que se puedan crear partidos y que estos partidos se puedan postular. Yo creo que toda esta situación está sucediendo porque ven que hay un peso en esas intenciones que tiene este grupo de opositores. Y quería resaltar eso porque aunque esta parte política no tiene, digamos, desde el punto de vista legal, forma de defender, lo que quiero decir Sí, es la que la hay. Bueno, mira, yo creo que parte de lo que nosotros hemos escrito,
Ricardo también ha sido partícipe de... ¿Qué han escrito primero? Un momentico. Nosotros, entre colegas aquí ausentes, Arnaldo, Miguel Fernández y Díaz, el que les habla, también con la participación de otros colegas y la intervención de Ricardo, hemos puesto a disposición del público en Cuba unos comentarios de cuántas de las posibilidades y alternativas que tiene en Cuba para hacer valer algunos derechos y obligaciones con respecto y en frente al Estado. Y uno de ellos que nosotros queremos poner en consideración ahora de todos ustedes, basado en lo que tú me estás diciendo, es la solicitud ciudadana que debe hacerse en Cuba para que el gobierno, la Asamblea Nacional en Cuba ratifique los pactos de derechos humanos que Cuba firmó hace más de 8 años. De acuerdo a nuestro creimiento y opinión, cada cubano tiene el derecho instituido por el decreto ley 67 en Cuba, que rige la actividad de los órganos del Estado, a formular una queja para que estos pactos se implementen, sean ratificados por la Asamblea Nacional. Y en este breviario que nosotros pusimos en consideración del público en Cuba y de todo en general, que está colgado en la página de Cubanos por el Mundo, Café Fuerte y otras páginas en el espacio cibernético, pueden obtener el formulario de cómo presentar esa queja. A diferencia de otras alternativas que anteriormente se hacía, como fue el proyecto Varela, que requería algunos requisitos muy rígidos, como era la probatoria de que cada firmante tenía que demostrar que además era un votante y tenía que estar firmado por un notario. Esta solicitud de queja no requiere sino de la simple firma e identificación personal del individuo, y está obligado el Estado cubano, exactamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien tiene que presentar esos pactos para ratificación a la Asamblea Nacional, están obligados a responder a ese ciudadano en 60 días. Y si no se hace o se hace silencio administrativo, como suele suceder con muchos actos de este tipo en Cuba, ese ciudadano tiene el derecho a conminar al Estado cubano a través de los tribunales en un procedimiento ordinario en la sala civil del Tribunal Provincial de Ciudad Habana, a que el Estado cubano responda a la solicitud multitudinaria y ciudadana de ratificar los pactos. ¿Y por qué es importante ahora ratificar estos pactos? Porque estos pactos tienen, como se dice en inglés, tienen dientes. Es una expresión muy anglosajona del derecho. Quiere decir que si el gobierno de Cuba, a través de la Asamblea Nacional, ratifica los pactos internacionales de derechos humanos que ya firmó, ya están firmados, entonces estarían obligados a abrir la sociedad cubana a una sociedad plural, porque estos pactos exigen que se lleven a cabo cambios dentro de la legislación, y uno de ellos es precisamente la ley electoral cubana, para que permita la participación multipartidista en las futuras elecciones del país. Por eso es importante este documento. Ahí está la llave, porque lo que hay que buscar es un cambio en la correlación de fuerza, en la cual aquella Cuba que ha estado silente tantos años, aquella Cuba que no ha tenido ni voz ni voto, esa Cuba empieza a hacerse sentir no solo en los medios en el exterior, sino también dentro de la misma maquinaria del Estado cubano, donde se exijan una serie de derechos y se vean obligados o a mayor represión o a ir cediendo cuotas de poder para que el ciudadano de a pie pueda participar en su gobierno, haciendo del individuo no ya un objeto del Estado, sino un sujeto de ley. Correcto. Nosotros, desafortunadamente, desde las leyes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, somos teóricamente sujetos de ley bajo la corona española, y hemos llegado a un punto en la cual nos han llevado contra una esquina, arrinconado de una forma los derechos del ciudadano de a pie, en la cual ya es sencillamente una parte más de un engranaje y no tiene ni voz, ni voto, ni recursos. Yo creo que están tratando Santiago y otros colegas de darle a la gente un resquicio donde empiecen a trillar ese camino, donde el Estado se dé cuenta que es en su propio beneficio el ir cediendo para ir adecuando a que Cuba se reintegre al primer mundo, donde siempre estuvimos antes de este cambio que hubo de sentido en, vamos a llamar el 10 de marzo, lo que quieran. Llevamos ya en esto demasiados años, y por ahí es donde son, en mi opinión, lo que dices tú, el empuje político, que no es político, es cuando el Estado se vuelve el mayor criminal. Pues, por ejemplo, el derecho penal nunca me ha interesado más lo que dicen los fiscales que los acusados, pero en este caso, si la fiscalía es el criminal en sí, pues de buenas a primeras, entonces el derecho penal toma un nuevo viso político, porque el verdadero criminal es el Estado en sí contra el individuo. Para finalizar, me gustaría preguntarle, las personas que hoy en día son actores políticos,
de las actividades que se están realizando en cuanto a la oposición en Cuba, ¿qué tal con el acoso? Tenemos afuera de las casas de estas personas, 1, 2, 3, 4 personas de la seguridad del Estado, donde siguen de un lado a otro a estas personas, donde literalmente las encierran en sus casas, donde los detienen, que no pueden salir de sus casas, de sus propios domicilios, cuando hay algún tipo de no digamos manifestaciones, pero algo que tenga que ver con algo grande, ¿no?, que está ocurriendo. Destruyen sus casas, ¿no? Lo que se les Literalmente, ¿qué ocurre con estas personas? ¿Tienen algún mecanismo de defensa en contra de la... Lo que se les recomienda dentro del contexto que ha hablado Santiago hasta este momento y dentro de los formularios que ya se están disponibles a ellos, es que hay una serie de recursos y reclamos que protegen ya los bienes de la persona, su integridad física, su contorno familiar, sin entrar en el tema político de lleno. Claro que está hablando. Claro, porque exacto, gracias Ricardo, porque fíjense, lo que está diciendo Ricardo con mucha sensatez es que hay que utilizar la ley. Miren, los cambios más tremendos o efectivos que se han producido en toda la sociedad han salido precisamente de las decisiones de los tribunales, en mi opinión, específicamente, y obviamente no es el mismo sistema, pero si ustedes revisan la historia de los Estados Unidos, los cambios en la lucha de los derechos civiles se han producido a través de decisiones tribunalicias, y eso es precisamente lo que nosotros estamos buscando que en Cuba suceda. Aparentemente, y esto estamos partiendo de un supuesto jurídico, hay una independencia entre los poderes en Cuba o en cualquier lugar del mundo, y aunque sabemos que la Constitución de Cuba dice que todos los poderes del Estado, ya sea legislativo, ejecutivo, judicial, responden al interés único de la revolución, es que parte de esa revolución, a lo que ellos llaman, es el pueblo que está clamando a través de los procedimientos legales que ahí están establecidos y de los cuales nosotros sugerimos deben utilizarse algunos. Están pidiendo hasta esos mismos tribunales que hayan cambios, algunos elementales, y protecciones a esos derechos individuales. El Código Penal cubano es rico en la multiplicación de delitos, y entre ellos están, como dije hace un momento, delitos contra la propiedad, detención ilegal. Si esa gente no les está permitido salir y no son objeto de una reclusión domiciliaria dictada por una resolución de un tribunal o de la fiscalía o un instructor policial, tienen derecho a salir libremente, y si se lo impiden, bueno, el recurso que tiene el ciudadano es el que está siendo impedido salir, o los familiares de ese vehículo, inmediatamente, y producir una denuncia a la policía por el delito precisamente de detención ilegal que le están haciendo sus individuos dentro de sus propias casas. O sea, hay posibilidades, hay recursos formales que hay que poner en mecanismo y en movimiento para que ellos den respuesta a las constantes violaciones que ellos mismos hacen de la ley. Y si estamos hablando de que la ley llama entonces a la ley, ellos tendrían que dar unas mejores explicaciones, refinar la postura represiva, aumentarla, o lo que pretendemos nosotros que suceda es que aflojen y que comprendan que hay un pueblo que está clamando derechos y libertades, y que no hay razón ninguna para que se la estén negando cuando ya estamos en el tercer lustro del siglo XXI. Mire, si nosotros somos algo, somos españoles del Caribe, y el ejemplo español a seguir es el ejemplo de la tradición española, que ahora se está cuestionando ciertos aspectos de ella, pero vimos que un régimen establecido por décadas, que hizo valer sus fueros a base de represión y poder, ganó la guerra, ganó todas las batallas y perdió la paz. Y perdió la paz porque los hijos de los mismos hombres que participaban en ese régimen repudiaron en su momento dado los métodos de sus padres. Y eso lo estamos viendo constantemente con el trasiego de gente, los hijos de personas que tienen aún poder en Cuba, que vienen aquí y son exactamente, y piensan y sienten exactamente lo que piensan los de la oposición, que dentro de Cuba está en este momento poniéndolo todo en el sabor. Entonces yo creo que si vieron en España un Partido Comunista de España con un Santiago Carrillo, un hombre que estaba implicado en los peores crímenes de la represión roja, y vimos hombres como el señor Fraga Iribarne, que eran unos hombres que habían sido de los ministros más duros que tuvo Franco en su momento, y la calle es nuestra, los tanques son nuestros, llegar a un acuerdo, sentarse en una mesa y darse cuenta que por el bien de sus hijos y de sus nietos tenían que llegar a un equilibrio y a un acuerdo. Y hay un grupo español que los cubanos debíamos desenterrar, comunista por cierto, andaluz, que se llamó Harcha, que tenía un himno que se llama Libertad sin ira. Y el reto de la oposición es buscar una senda, encauzar un camino en la cual se sepa que comprendemos, y esto lo hemos hablado ante nosotros, que si la libertad nace de la violencia,
quede hipotecada la barbarie. Hay que buscar una salida en la que todos tengamos lugar, en lo que se haga un borrón y cuenta nueva dentro de lo posible, sacrificando a veces la justicia por el bien de las generaciones venideras y encaminar el proceso a una mesa de negociaciones donde ¿qué se aporta? Se aporta legitimidad, claro, se aporta decoro, se aporta futuro para los propios hijos de los que están en el pudrimiento. Ese es el reto, no es fácil, y la única forma de trillar el camino es la que se está planteando, que es como dice, de la ley a la ley, pero no solo de la ley a la ley, sino es por la ley, porque estimamos nosotros que no hay así ley. termina el eslogan. Sí, pero es por la ley. Termina muy bien entonces, porque por ahí es. Okay, hay un sentimiento general dentro y fuera de Cuba, o debo decir, fuera de Cuba y dentro, entre la población, entre los opositores, entre las personas que protestan, de que muchas veces esto se queda simplemente en la protesta. Por ejemplo, te puedo leer aquí un comentario donde dice: ustedes tienen derecho a la ley de poner queja o denuncia en la fiscalía, y la fiscalía y los tribunales y los demás dependencias de la dictadura tienen el hábito, la costumbre, el apego a contestar cualquier cosa que les da la gana. O sea, las personas tienen el sentimiento de que están haciendo algo en vano. ¿Cómo esto que podemos hacer nosotros desde el punto de vista legal que hemos debatido aquí puede ser importante para las instituciones en el mundo, para las instituciones de derechos humanos? Yo creo que a ese tipo de planteamiento lo que hay que decantar las alternativas. Es decir, ante el hecho consumado que tenemos frente, o te opones o no te opones. Por ejemplo, si lees El Príncipe, Maquiavelo, el consejo de ley huye, ante el déspota huye. Pero si hay hombres con la dignidad y las mujeres que hay en Cuba con el decoro de oponerse a esa dictadura, entonces si no van a huir, tienen que enfrentarse. ¿Y cómo enfrentarse a ella? Pues hay dos formas nada más. Una de ellas es dentro del sistema y en las armas que estamos hablando nosotros, que son básicamente un equipo dentro del sistema, sin retar las estructuras a un punto de que tengan que entregar la vida en ello. O entonces la otra es el medio insurreccional. En este momento yo creo que no se dan las condiciones dentro del país para hablar de tal cosa. Claro, es decir, esto básicamente lo que dicen: no hagan nada. Exactamente. Sí, pero entonces ahí es donde el error. Porque tú hablabas de cómo esto tiene una resonancia en los medios internacionales. Mire, yo aplaudo obviamente toda protesta, porque el primer sitio donde debe hacerse anuncio del cambio social es en el espacio público, que le está reservado a los ciudadanos, las plazas, las calles. Protestar, decirlo libremente, es un derecho innato que le viene al hombre desde los tiempos en que las protestas se hacían de ese modo, porque no había otros medios de hacerlas. Y lo otro y lo más importante que nosotros estamos diciendo es que eso no se debe de hacer, no se deja de hacer, se sigue haciendo, pero para que una protesta tenga resonancia en el ámbito internacional, para que en Cuba, para que los organismos de vigilancia a la legitimidad y legalidad en el exterior comprendan lo que está pasando en Cuba, tienen que observar un récord judicial de demandas y peticiones que no existe en Cuba, porque yo, que ya digamos bastante vasta experiencia que tengo en lidiar con opositores y disidentes, yo siempre les hago la pregunta: ¿cuántos de estos casos de denuncia ustedes han llevado a los tribunales? La respuesta es nunca. ¿Cuántos de estos casos de denuncia usted ha llevado a la fiscalía? La respuesta es nunca. Entonces, no es que se haga en vano. Ellos tienen, cuando se presenta una demanda en el tribunal, ni siquiera el juez va a estar advertido de que se está presentando, pues sencillamente se radica el documento en el libro de representación de escrito, y ahí queda reflejado con acuse de recibo de que usted está haciendo una demanda ante el tribunal en contra del gobierno, en contra de un individuo que es parte del gobierno o agente del gobierno, como puede ser el simple presidente del CDR, que se presta para un simple acto de repudio. Usted está dejando récord de que usted está haciendo lo que judicialmente se requiere dentro de su país para hacer esa protesta jurídica, digámoslo de esa manera, esa denuncia jurídica, que tiene relevancia porque usted tiene que continuar el trámite hasta que se agote en la instancia judicial, para después presentarla al organismo internacional y decir: mire, no solo yo hice todo lo que tenía que hacer, sino que fue en vano, porque el tribunal no me dio respuesta debida. Y ahí estarían también encarándose esos organismos a los jueces, que son los representantes del gobierno, jueces que, por cierto, dicen en Cuba, son también elegidos. Pero mire,
también hay una cosa que yo no entiendo, la falta de optimismo. No la entiendo, porque yo que soy mucho mayor que ustedes, yo recuerdo la Cuba de los paredones, yo recuerdo la Cuba de los 30 años, porque cosas.